Buena mañana. Good morning being here in the house of the Lord. Right? It's great being here. We love having you guys here. Estamos tan bendecidos de tenerlos a ustedes aquí, tanto físicamente con nosotros aquí en la iglesia y online a través de las redes sociales. We're just grateful that you guys decided to spend your Sunday morning with us here at Sweetwater Baptist. And as such, we want to get started praising, singing Hosanna to the King of Kings, ¿verdad? Vamos poniendo de pie a levantar un cántico de júbilo y ánimo a nuestro Señor y Salvador. Dios es eterno, que solo Él es bueno y que nadie se compara a Él, ¿verdad? Amén. Can we say amen to that? That we have an incomparable God, an eternal God, and only He is truly good. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración.
you, Father. You're an eternal God, and from the beginning of time, you set it in your heart, Father, to set us on a path of redemption through the Lamb, your Son, Jesus Christ. And we love you for that, Father. We can never thank you enough for that, Father. We can never sing enough songs or write enough poems or letters to you, Father, praising you and thanking you for what you did for us, Lord. It's our prayer and our supplication, Father, that we may be living stones in this building called your church, Father, that we may always go out here and proclaim and tell others about the good news of your Son, Jesus Christ, and what he did for us in our lives. Let us not just be hearers of your word, Father, but doers, Lord. Empower us, Father, we ask you, and have mercy on us, because we're nothing. We're but blades of grass that are here today and gone tomorrow. But in you, Father, we know that we're more than conquerors, and we thank you for that, because through Jesus Christ, we can do all things. And it's in his name, in his beautiful name, that we pray as a church, and we say, Amen. Se pueden sentar, you may be seated. Qué hermoso poder comenzar un domingo adorando a Rey de Reyes. Just praising him with a contrite heart and humbly saying, we love you, right? And we know, sabemos que esto es algo que debemos hacer todos los días, no solamente aquí, right? A todas horas del día, all times of the day. May we be doers of the word. Ojalá que podamos ser nosotros hacedores de su palabra, no solo oidores. Con respecto a los anuncios, with respect to the announcements, una semana regular, it's a regular week. Los jóvenes están back in action, 7:30 los viernes, right? Wednesday nights here we got our Bible studies a las 7:30 aquí. Los jueves en Los Robles, we got Thursday at the Robles Apartments, Friday nights youth. Y los domingos, como siempre, 10:15, servicio bilingüe, so 9:45 bilingual service, 11 o'clock, el servicio hispano. Fuera de eso, el anuncio especial que tenemos que mañana a las 7 o 7:30. A las 7:30 de la tarde se está pidiendo que los diáconos, the deacons, y lo que forman parte del Ministerio de Finanzas, those who are part of the finance ministry, to be here tomorrow 7:30, que hay una junta especial. There's a special meeting that you guys are required to attend. El que no pueda asistir, por favor, le notifica al pastor. Whoever cannot be part of this meeting, please let Pastor Felix know. Fuera de eso, tenemos nuestros platos de ofrenda. En cualquier momento durante el servicio, durante cualquier canción, si quieren ofrendar, lo pueden hacer. Anytime during our service, during any worship song, you guys are more than welcome to come and bring your offerings, okay? Con eso ya dicho, I'm going to ask that we stand up in reverence to the Word of God, que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. El versículo hoy va a ser la mitad de un versículo, ¿ok? Cortico, y lo vamos a decir todos juntos, ya que es tan pequeño, en español, después en inglés. Con eso, Jorlén va después a orar por lo que acabamos de leer. Y en español dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. And in English, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Let's pray. Father, we thank you so much for your word, and we praise you for it. We thank you for the amazing privilege that we have today in the 21st century to be reading just from a little bit of the history of the early church, God. I thank you that you are the one that saves people, God. We thank you for your plan of salvation, God, for loving us in such a way that you laid down your life while we were still sinners, God. And I thank you that we see all throughout history how you've been faithful in the church, God. And that is our prayer for this church as well, that we can see more and more people come to know you, come to saving faith in you, God. And we praise you for it. We pray for the rest of this day. God, we pray for this service, that it could be honoring to you, and that in everything that we do, we can seek to glorify you and not ourselves, Father. So we love you, we praise you, and we pray this in the powerful name of Jesus. Amen. Y vamos a seguir adorando a Rey de Reyes, the King of Kings, with more songs of worship. El poderoso de Israel. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel.
se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que mató la plata en contra de Jehová, celebraremos su poder. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, que todos andarán, con el alma danzarán, la lengua de los mundos cantarán. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, para recibir a Él. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, para recibir a Él. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Amen, right? My hope is built on nothing else than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust in sinners' friend. A holy trust in Jesus' name. My hope is built in nothing else
trumpet sound. How may I then in Him be found? Dressed in His righteousness alone. Oh, let's stand before the throne. Oh, let's stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Gracias, Padre, porque tú eres Lord of all. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de todo, Señor. Porque tú controlas los tiempos, Señor. El viento te obedece a ti, Señor. Todo te obedece, Señor. Porque todo fue hecho por ti y para ti, Señor. Señor, por eso estamos aquí hoy. Y venimos ante ti, Señor, con corazones contritos, Señor. Pidiéndote primero que nos perdones, Señor, por nuestros pecados. Señor, somos pecadores arrepentidos, Señor, que nos ponemos delante de ti, Señor. Sabemos que por tu sangre hemos sido redimidos en la cruz del Calvario. Y sabemos que tenemos salvación, Señor. Padre, sé tú ahora, Señor, con el resto del servicio, Señor. Sé con la Santa Cena que vamos a celebrar en tu nombre hasta tu venida, Señor. Cuando la celebraremos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. You may be seated and welcome to the house of the Lord. Voy a pedirle a mi hermano Jeremy que él pase para que me ayude en este tiempo donde ministramos estos dos elementos. We're going to ask Jeremy to come forward to help us administer these elements. Compartimos con ustedes el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. We share with you the bread and the wine that represents the body and blood of Jesus Christ. Algunos por primera vez aquí en el templo. Some for the first time here. Por ejemplo, Junior hoy va a tener por primera vez su Santa Cena acá en el templo. Like Junior today is going to partake for the first time in communion. Y Junior se bautizó hace 2 semanas en el Jordán. He was baptized 2 weeks ago in the Jordan River, Y participó de su primera cena allá en Israel. and he participated in his first communion in Pero Israel. esta es tu primera vez, Junior, acá. But this is your first time here. Y estoy feliz de que puedas hacerlo. We're happy. Leo la palabra del Señor en esta mañana en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. The word of God in 1 Corinthians says, Y dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. When he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.' Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, In the same manner, he also took the cup after supper, saying, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Así que voy a pedirle a Jeremy que él dé gracias por estos dos elementos, el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Dear God, I want to thank you for this privilege that you allowed us, Father. God, I thank you for what you did on that cross. God, we just want to remember that today, the wine and the bread. Bread signifying your body that was just abolished on that cross, Father, to the point that he was of unrecognizable state, Father. God, we also want to remember the blood that was shed on that cross, Father, that is signified through the wine, Father. God, I thank you for this privilege. God, I thank you for your love. In your name, I pray. Amen. Amén. So
Hermanos, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. Brothers, this bread represents the body of Christ Jesus. El cuerpo de Cristo Jesús fue quebrantado en la cruz por cada uno de nosotros. The body of Christ Jesus was broken on the cross for each and every one of us. Por eso en su nombre y en memoria de Él es dado a vosotros. That's why in his name and in remembrance to him, it's given to us. Comed de Él todos. Eat. Hermano, esta copa es la copa del nuevo pacto. This cup is the cup of the new covenant, El pacto en la sangre de Cristo Jesús. the covenant in the blood of Jesus Christ. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros. The blood of Jesus was shed on Calvary for each and every one of us. Por eso en su nombre y en memoria de Él es dada a vosotros. And that's why in his name and in remembrance to him, it's given to us. Bebed de ella todos. Drink. Agrega el apóstol Pablo. The Apostle Paul continues, Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, for as often as you eat this bread and drink this cup, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. you proclaim the Lord's death till he comes. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias por este momento. Father, we thank you for this moment. Gracias porque es un momento para recordar, Thank you because it's a moment to remember es un momento para proclamar, and to proclaim es un momento para admitir que no tendríamos comunión con el Dios eterno and to recognize that we didn't have communion with the eternal God si no fuera por el sacrificio de Cristo Jesús. if it weren't for Jesus Christ's sacrifice. No hay nada que el hombre te pueda ofrecer. There's nothing man can offer you. Solo podemos decirte aquí estamos, Señor. We could only say that we're here Y a través del sacrificio de Cristo and that through the sacrifice of Jesus es Christ que hemos alcanzado esa redención. have we been able to claim redemption. Te agradecemos, Señor, por tu amor expresado en la cruz. We thank you, Lord, for your love expressed on that Y cross. ayúdanos siempre a participar de este momento And help us to always participate in this moment con verdadero entendimiento, with true understanding con verdadero discernimiento and discernment de que tú te entregaste en la cruz por nosotros that you gave yourself on that cross for us. y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres And there's no other name under the heavens given to man en el cual nosotros podamos alcanzar salvación. through which we can be saved. Gracias por este momento. Thank you for this moment. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amén. Gracias a todos. Thank you. Llévate eso si quieres. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Lord bless you guys this morning. Y aprovecho para darle la bienvenida a Jorlen para atrás a la iglesia, And we also want to welcome Jorlen back to church. aunque Jorlen está en su casa, ¿verdad? You know, this is home, Pero ya es de manera definitiva, acaba de completar su año en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. but now it's steady. He finally completed his year in the Word of Life ministry. Ayer fue su graduación His graduation was y yesterday. estamos muy felices y muy orgullosos por él. We're very proud and grateful Así for him. que bienvenido Jorlen para atrás Welcome back y bienvenido a la candela. and welcome to the fire. Ahora es que vamos. Now we're going to go. Ok, mis hermanos. All right. Hoy voy a continuar la serie que comenzamos la semana pasada So we're going to continue in our series that we started last week, y esta serie se titula Condenados a Crecer. which is titled Condemned to Grow. Y pretendemos aprender un poco de teología bíblica sobre la iglesia. And we're going to learn theology, biblical theology over the church. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la iglesia? What does the New Testament say with respect to the Y la church? semana pasada hablábamos de esta expresión que le da título a la serie. And last week we spoke about this title, Y decíamos and we said que una iglesia que se entiende a sí mismo a través de las escrituras that a church that understood itself through Scripture
Una iglesia que es obediente a la verdad que se expresa en la Biblia that's obedient to the truth expressed in the Word of God, es una iglesia que está condenada a crecer. is a church that's condemned to grow. Porque sencillamente la iglesia es el proyecto de Dios en la dispensación de la gracia. Because the church is God's project in His dispensing of grace. Aprendimos también la semana pasada We also learned last week que la iglesia como proyecto de Dios that the church, as God's project, descansa sobre el más firme y fuerte fundamento. rests on the strongest and firmest of foundations, Y ese fundamento es Jesucristo, ¿verdad? that being Jesus Christ, El Hijo del Dios viviente que ha venido a este mundo. the Son of the living God who's come to this world. Y dijimos que Cristo y solo Cristo And we said that Christ and only Christ es y será la base is and shall be the base sobre la cual se edifica la iglesia como proyecto de Dios. over which the church shall be built. Pero hoy vamos a aprender otras cosas. But today we're going to learn other things. Miren, en enero del año 2012, In January of 2012, Jefferson Baker, ¿se escribe así? No se pronuncia así. this guy, Jefferson Baker, Ajá. Publicó un video muy famoso en YouTube. he published a famous viral video. Si usted quiere, después lo puede ver. You could Google it later on. Este video se titulaba It was titled, ¿Por qué odio a la religión pero amo a Jesús? Why I Hate Religion But Love Jesus. Y este video se hizo viral inmediatamente. It became viral immediately Consiguió millones de reproducciones. with millions of hits. Pero la pregunta es ¿por qué llamó la atención? But the question is, why was it so popular? Y la respuesta parece sencilla, The answer appears to be simple, pero es un tema complejo. but it's a complex. La mayoría de las personas hoy se debaten Most people debate entre tener una espiritualidad de vida between having spirituality in their lives o tener una religión. or having a religion in their lives. Fíjense estos dos puntos. Notice these 2 points. Tener una espiritualidad de vida To have spirituality in your life o una religión. or a religion. Ahora, la gente, ¿qué es lo que entienden por tener una espiritualidad de vida? So what does it mean for people to be spiritual? Pues la gente piensa que es tener algunas normas, People think it's to have certain norms, algunas creencias beliefs que me pueden conectar con un ser supremo that connect me with a supreme being, y al mismo tiempo yo puedo guardar algunas reglas, algunas normas éticas, and at the same time I can hold on to certain ethical norms, algo que un poco regula mi comportamiento something that controls my behavior y que me permite de alguna manera tener mi conciencia acallada and that allows me to have a clean conscience en cuanto a lo que es pecado o lo que sería incorrecto. with respect to what's sin and what would be considered incorrect. Algunas cosas como yo no le hago mal a nadie, Things like I don't do harm to others. yo respeto a los demás para que me respeten, I respect others so that they could also respect me. yo ayudo a todo el que puedo. I help anyone who I Y mucha can. gente dice, esta es mi espiritualidad de vida. And some people say that's my spirituality. Por otro lado, On the other hand, hay gente que lo que tienen en su vida es una religión. there's people who what they have in their lives is a religion. Pero ¿qué cosa es una religión? But what's a religion? Es someterse a un conjunto de reglas, Is submit yourself to a bunch of a different un rules, conjunto de normas. norms. Y cuando la gente piensa en religión, And when people think of religion, pregúntale a cualquiera persona de la calle qué es lo que te viene a la mente cuando piensas en religión. ask anybody outside, what comes to your mind when you think religion? Y la gente inmediatamente dice, bueno, pues si vamos a hablar de religión, And people say, well, when we're talking about religion, a mi mente vienen sacerdotes, I'm thinking priests, instituciones, institutions, edificios, buildings, y terminan concluyendo and they conclude que tener una religión that to have a religion es como ser parte de la iglesia. is to be part of a church. Para mucha gente tener una religión For many people, to have a religion significa ser parte de la iglesia, means to be part of a church. pero esto es equivocado. But that's wrong. Así que no nos debe parecer raro So it shouldn't surprise us que la mayoría de la gente hoy en día prefieren en su vida una espiritualidad antes que una religión. and most people prefer spirituality over religion. Fíjense que yo les estoy diciendo que la mayor tendencia está entre estas dos cosas. Notice that it's one of those 2 sides that people fall.
La gente tiene o una espiritualidad, It's either they have a certain sense of spirituality, es como una beta espiritual en mi vida, some sort of a spiritual relation, o tengo una religión. or I have a relationship. Pero la sorry, mayoría religion. prefiere una experiencia espiritual. Most people prefer the spiritual experience. Ahora, ¿por qué? Why though? Porque tener una espiritualidad de vida Because to have spirituality in your life le da a la persona, gives the person, o mejor dicho, la persona se da a sí mismo la libertad or better said, the person gives himself de decidir qué es lo que quiere creer, the ability to choose what they want to believe, cómo es que debe de creer, how they want to believe, qué es lo que debe de hacer. what they should do. Por el otro lado, On the other hand, la gente mira a la religión people view religion como algo que me imponen, something that limits you, como algo que es un dogma that's a dogma, y que me limita and it keeps us en mi capacidad de poder elegir y decidir, in my capacity to elect and decide, por lo que muchos dicen, mejor es una espiritualidad de vida. through which most people end up saying it's better be spiritual than have a religion. Decido qué quiero creer, I choose what I want to believe, cómo quiero creer, how I want to believe it, decido qué hacer, what to do, y esta es mi religión, and I'm good. esta es mi relación con Dios. That's my relationship with God. Pero la realidad es que ninguna de las dos cosas But in reality, both of them reflejan lo que Dios tiene en mente como proyecto, do not reflect God's plan as a project for the porque el church. proyecto de Dios se llama su iglesia. Because his project is the church. Y es triste que las personas confundan la iglesia And it's sad for people to confuse church con espiritualidades de vida with spiritualities o con religiones. and religions. Porque la iglesia ni es una espiritualidad de vida Because the church is neither spirituality y la iglesia tampoco es una religión. nor religion. Miren, el diablo está tan persuadido de la importancia de la iglesia como proyecto de Dios The devil's so convinced of the importance of the church as God's project que el diablo lucha encarnizadamente contra la iglesia that he fights day and night against the church. y lucha para que nadie sea parte de este proyecto. He fights that nobody could join and become part of that project. El diablo lucha para que tú no seas parte de la familia de Dios. For you not to become part of the family of God. El diablo está persuadido de que las palabras de Jesús son verdaderas He knows that Jesus' words are true y que él jamás podrá prevalecer contra la iglesia. and that he shall never prevail against the church. ¿Recuerdan la semana pasada? Remember last week? Hablábamos de aquella experiencia de Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo, We spoke of that experience of Jesus with his disciples in Caesarea of Philippi. donde el Señor dijo, ni las puertas del Hades van a poder prevalecer nunca contra Where mi iglesia. Jesus said, not even the gates of Hades shall prevail against. Y el the diablo church." lo sabe. And the devil knows El it. diablo sabe que es verdad. He knows it's true. Por eso él lucha para que tú no seas parte de ese That's proyecto. why he fights so you're not part of that project. Él sabe que la iglesia camina como diseño y proyecto de Dios He knows that the church moves as design and project of God. y que tiene como fundamento la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo. And that in its foundation is the truth that Jesus Christ is the Son of the living God who came to this world. Ahora, usted me ha oído decir esto muchas veces Now you've heard me say many times, y lo repito hoy una vez más. and I'll say it again. Una de las mentiras más populares que el diablo ha regado One of the most popular lies that Satan has spread es que para ser un buen cristiano, is that in order to be a good Christian, tú no necesitas ser parte de la iglesia. you don't need to be part of the church. Y en esta expresión hay dos grandes mentiras. There's two grand lies here. Dos grandes mentiras que cuando se combinan Two lies that when put together, parecen una verdad. they appear to be a truth. Y quiero que usted las mire con detenimiento en esta mañana. And let's look at it slowly. La primera mentira es que para ser un buen cristiano, The first lie being, in order to be a good Christian, miren, de entrada aquí la persona asume through la this, categoría de cristiano. a person's accepting that there's certain levels of Christian. La persona asume que ya es un cristiano solo por decir que cree en Dios. The person's assuming that they're Christian just because they say they believe in God. Y alguno dirá, pero no es que por creer en Dios somos cristianos. Some might say, but isn't it just from believing it that we are Christians? Pero ¿hasta qué punto de verdad usted ha creído a Dios? But up to what point have you truly believed in God? ¿Y a cuál Dios usted ha creído? And to what God have you believed?
Porque el Dios que dice la Biblia Because the God that Bible shows no es un Dios que se le puede creer como tú quieres. is not a God that you can choose how to believe in. Es un Dios que ha establecido todas las cosas. It's a God who has established everything. Y la persona se piensa que por decir que cree, And the person thinks that by saying that they believe, ya es cristiano. that they're already a Christian. Y no solo cristiano, And not only a Christian, sino un buen cristiano. but a good one at that. Y qué peligroso es este pensamiento, ¿verdad? And that's dangerous. Qué peligroso es que porque alguien diga que cree en Dios, ya se cree cristiano y bueno. It's so dangerous for someone to just say that they believe in God makes them a good Christian. El diablo hace que creas esta mentira. Satan wants you to believe that lie. Porque a través de esta mentira, Because through that lie, el diablo le otorga un falso estatus a las personas en su relación con Dios. providing people with a false status in their relationship with God. El diablo te tiene donde te quiere, He says he wants you. pero te hace sentir bien, Makes you feel good. porque te hace sentir cristiano. Because it makes you feel Christian. Y no solo te hace sentir cristiano, Not only do you feel te Christian, hace sentir un buen cristiano. but you feel like a good Christian. ¡Qué peligro! How dangerous. Al final casi todo el mundo dice creer en Dios. In the end, most people say they believe in God. Y casi todas las personas dicen que ellos sí son fervientes en su fe. And most people say, yeah, I'm fervent in my faith. Oh, sí, yo sí creo en Dios, I claro. do believe in God, of course. Oh, ya, ya. Oh, Diosito primero, todo el tiempo. God first all the time. ¿Conoce usted a alguien así? Do you guys know somebody Pues yo like conozco that? muchos. I know plenty. Pero ¿cuál es la realidad? But what's the truth? La realidad es que no viven esa fe que dicen The por truth su is boca. that they don't live the faith that they're professing. El Señor dijo algo muy sencillo y lo repito también constantemente. The Lord said something very simple, and I repeat it all the time. Por sus frutos los conoceréis. By your fruits you shall be known. ¿Dónde están los frutos de todos esos buenos cristianos? Where are the fruits of all those good Christians? Pero la segunda mitad de esta expresión es peligrosa también. But the second half of this expression is also dangerous. Muy peligrosa. Very dangerous. Porque para ser un buen cristiano, Because in order to be a good esa es la Christian, primera mitad. that was the first half. La segunda mitad dice, no hay que ir a la iglesia. The second half says you don't need to go to church. Miren, de entrada aquí la idea enfoca a la iglesia como si fuera un edificio The main idea here is that the church is just a building o un lugar de reunión. or a place of gathering. No hay que ir. You don't need to go. Pero la gran realidad es que la iglesia no es un lugar de reunión. But the truth is the church is not a place of gathering. La iglesia es un cuerpo al cual yo pertenezco. It's a body to which I pertain. La iglesia es la unidad de aquellos que han creído en Jesucristo. It's the unity of those who have believed in Jesus, La iglesia es la unidad de aquellos que le han conocido como Salvador. of those who have recognized him as Lord and Savior, La iglesia es aquella que ha hecho de Jesucristo el Señor de sus vidas. who have made him the Lord of their lives. La iglesia es aquella que es obediente y sigue a su Señor. The church is those who are obedient and Así que no follow se him. trata de asistir a un lugar, It's not about assisting or attending a sino de place, ser parte de un cuerpo que es dinámico. but being part of a dynamic. ¿Se dan cuenta del peligro de esta expresión? Notice the danger there? Para ser un buen cristiano no hay que ir a la iglesia. To be a good Christian, you just don't got to go to church. Miren, la invitación de Satanás es a tener tu propia espiritualidad o tu propia religión. Satan's invitation is for you to have your own religion and your own spirituality. Que tú tengas tu propia manera de creer y tu propia manera de hacer. That you have your own truths, your own ways of doing things, Y que tú no necesites a nadie más. without needing anybody else. Pero nada más lejos de la verdad del proyecto de Dios. But nothing could be farther from the truth of God's project. Por eso no me asombro That's why I'm not surprised cuando escucho otras de las frases famosas por ahí. when I hear other famous phrases. Y esta frase es bien famosa. And this one's pretty good. Yo sí creo, I do believe, pero a mi manera. but in my way. ¿La ha escuchado usted? Have you heard that one before? Esa es una de las frases más populares que hay entre los buenos cristianos. It's one of the most popular ones amongst good Christians. Yo sí creo, I do believe, pero a mi manera. but my way. Oh, qué espiritual. Wow, super spiritual. Eres un creyente, ¿verdad? You're such a believer. Solo con la salvedad Only with that disclaimer de que lo quieres hacer a tu manera. that you want to do it your way.
Y eso parece muy loable, dirían algunos. And that appears very praiseworthy. Pero es una gran mentira. But it's a grand lie. Mira, cuando Satanás logra que tú creas a tu manera, When Satan is able to get you to believe that, te está engañando. he's tricking you. Porque en realidad estás creyendo a la manera que Él quiere que tú creas. Because you're believing the way he wants you to believe. Fíjense que la gente piensa que pueden creer a su manera. Notice that people think they could believe their own way. Pero They do. cuando te tragas esa mentira, But when you swallow that pill, no estás creyendo a tu manera. you're not believing your way. Estás creyendo a la manera que el diablo quiere que tú creas. You're believing the way Satan wants you to Y believe. esa manera te separa de la iglesia como proyecto de Dios. A way in which actually separates you from God's project, the church. Cuando Él logra que tú hagas esto, When he's able to get you to do that, cuando el diablo logra que tú te creas que eres un buen cristiano, he gets you to really think you're a good Christian. cuando el diablo logra que tú creas que no tienes que ir a la iglesia pensando en el edificio, That you really don't have to go to the church thinking about a building. cuando Él logra que tú creas a tu manera, And that you could believe however you want. Él ha logrado una sola cosa, He's only accomplished one thing. y es separarte del proyecto de Dios. And it separates you from God's project. Por eso quiero que pienses de la iglesia como el proyecto de Dios. So think about the church as God's project. Quiero volver a la lectura devocional de esta mañana Let's go back to today's devotional para tomar de aquí un principio fundamental expresado. to get a principle out of here. Y está ahí de una manera muy sencilla. And it's there plainly, Solo la parte B de este versículo. the second half of this verse. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Y yo quiero analizar bien ese texto en esta mañana con usted. And let's analyze that Y que podamos extraer todo lo que esta palabra nos puede enseñar. and get as much as we can out of it. Y yo quiero sacar en esta mañana 4 ideas fundamentales de esta sección. 4 main ideas out of this. La primera es que el Señor añadía. First, that the Lord added. La segunda es cada día. Secondly, daily. Tercera idea, a la iglesia. Third, to the church, Y cuarta idea, los que habían de ser salvos. such as should be saved. Ahora, si bien este texto So this text tiene su contexto has its context, en el momento en que nace la iglesia en el día de Pentecostés. being the day the church was born on the day of Pentecost. Este texto, ¿verdad? Es inmediato a aquel discurso de Pedro donde se convierten 3,000 personas Comes immediately after Peter's discourse in which 3,000 people accept, y nos habla de cómo continuó la vida de los primeros cristianos. and how the lives of those first Christians actually continued. Este texto revela importantísimos principios This text reveals very important principles en cuanto a la iglesia como proyecto de Dios. with respect to the church as God's project. Número 1, First, el Señor añadía. the Lord added. Así que todo parte de Dios, Everything is part of God porque Dios es el diseñador. because He's the designer. Dios y solo Dios ha diseñado su iglesia. God and only Him has designed His church. La semana pasada Last week, aprendimos que sobre la confesión de Pedro, we learned that on Peter's confession, la verdad de que Jesús es el Cristo, the truth that Jesus is the Christ, el Mesías, the Messiah, el Hijo del Dios viviente the Son of the living God, que vino a este who mundo, came to this world, sobre esa verdad se hiergue o se construye la iglesia del Señor. on that truth was His church built. Y este es el más firme y fuerte fundamento. This being the firmest and strongest foundation. Ahora, si Dios ha establecido su iglesia, So if God has established His church, Él la va a hacer crecer. He's also going to make it grow. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Paul says that He planted, but it's God who gives the growth. ¿No les parece a ustedes absurdo pensar que Dios diseñe un proyecto Does it not appear absurd that God would design something y después no lo haga crecer? and not make it grow No, afterwards? Dios lo diseñó para que crezca. He designed it to grow. Así que si Él lo ha hecho, Él la hará crecer. So if He made it, He's going to make it grow. Pero esta es una obra soberana de Dios. But this is a sovereign work of God.
Es Dios tocando corazones por medio del Espíritu Santo. It's God touching hearts through the Holy Spirit, Es Dios convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. convicting people of their sin, of righteousness and justice. Lo dice la palabra allí en Juan capítulo 16 y versículo 8. John 16:8. Así que nosotros predicamos el Evangelio So we preach the gospel, y al mismo tiempo que nosotros estamos compartiendo buenas nuevas de salvación, and at the same time that we're sharing the good news of salvation, el Espíritu Santo está tocando corazones. the Holy Spirit's also touching hearts, Porque ese es el diseño de Dios. because that's God's design. Nos comisionó para llevar buenas nuevas He commissioned us to bring the good news mientras Él quebranta corazones. while He just broke hearts, Convence a las personas de pecado. convicted people of sin, Convence a las personas de justicia of righteousness, y de juicio. and judgment. Y ahí está el pecador arrepentido And there you have the repentant sinner que acepta a Cristo Jesús. who accepts Christ Jesus. Así que es muy importante entender esto. So it's very important to understand this. Si Dios ha diseñado este proyecto, If God has designed this, Dios lo hará crecer. He's going to make it grow. Pero en segundo lugar, volviendo a nuestro texto allí en Hechos, But the second point from our devotional, hay que notar lo que nos dice Lucas. we got to know what Luke is telling us. No solo dice que Dios añade, Not only did the Lord add, sino que dice añade cada día. but that He did this daily. Y esto es una pauta importantísima. And this is a very important point. Y eso nos deja saber algo, And it tells us something, que la iglesia está en franca construcción ahora mismo. that the church is always under construction. El que piensa de la iglesia como un proyecto ya terminado está errado. The person who thinks the project of the church is complete is wrong. La iglesia es un proyecto abierto ahora mismo It's open, under construction right now. y está bajo construcción. And it's still in progress. Cada día personas son añadidas a este proyecto. Every day, new people are added into this project. Y el apóstol Pablo nos dice que son añadidas como piedras vivas en este edificio. The Apostle Paul tells us that as living stones, they're being added to this Un building. edificio que va creciendo coordinadamente. A building that's growing conform to His will. Y aquí la idea para mí es muy clara. And the idea is very clear to me here. La iglesia como proyecto de Dios The church, as His project, es dinámica is dynamic, y no se detiene never stopping, pese a la oposición del enemigo no matter what the opposition is doing. que lucha para que tú no seas parte de este proyecto. Is doing their best to keep us from being part of it. El diablo lucha para que tú te declares independiente al proyecto de Dios. Satan wants you to declare yourself independent to this. El diablo lucha para que te quedes en la casa, He wants you to stay home, para que en la casa puedas pensar, yo soy un buen cristiano to think from your house, I'm a good Christian, y no tengo que ir a la iglesia. and I don't got to go. No tengo que ir allí para ser un buen hijo de Dios. I don't got to go there to be a good son of God. Si no eres parte de la iglesia, If you're not part of His church, tengo una mala noticia para ti. I got some bad news. Estás fuera del proyecto. You're outside of His project. Estás eliminado del proyecto. You're not even considered in it. Miren, en tercer lugar, The third point, dice que el Señor añadía cada día a dónde. the Lord added daily where? To what? El tercer punto dice que el Señor añadía a la iglesia. He added daily to the church. Miren, las dos primeras ideas son sorprendentes. The first two ideas might be surprising. Dios diseña un proyecto, God has designed a lo project. ejecuta He executes y es it. un proyecto dinámico porque crece cada día. It's a dynamic one because it's growing daily. Pero la tercera idea es crucial But the third point is crucial porque nos presenta a la iglesia como el centro mismo del proyecto. because it presents the church as the center of that project. ¿Te has preguntado alguna vez Have you ever asked yourself, por qué cuando Dios salva a alguien why, when God saves somebody, no lo incorpora directamente a la eternidad? does He not just take them up to eternity with Him? Porque al final, ¿qué cosa es el evangelio? Because at the end, what's the gospel? ¿Cuál es la finalidad de la salvación? What's the finality, the end Es point una eternidad con Dios, of salvation is eternal life with God. que vamos a estar para siempre con Él. And we're going to be always with Him.
Bueno, entonces, ¿por qué el día que te convertiste Dios no te llevó automáticamente a su presencia? So how come when you accepted him, why didn't God just take you with him to his presence? Y si eso fuera así, muchos no quisieran convertirse. And if it were like that, many probably even less would want to. Pero te has preguntado por qué cuando Dios te salvó no te dijo, ven conmigo ya. But have you not asked, why wouldn't God just tell you, come with me now? Pues la realidad es esta. Well, the truth is this. La salvación en la presencia de Dios Salvation in God's presence es una realidad futura is a future truth for cuando us Cristo vuelva por su iglesia. after Christ has come back for his church. Pero la realidad presente de aquellos que son salvados por Jesús But the present reality for those saved by Jesus es que Dios lo añade a su proyecto is that he's adding you to his project. y su proyecto se llama iglesia. That project is the church. Por eso el Señor añade cada día a su iglesia. That's why the Lord adds daily to his church. Así que todo aquel que pretenda tener una relación con Dios So anyone who pretends to have a relationship with God y no quiere tener una relación con su iglesia, but doesn't want one with his church, les repito, les tengo muy malas noticias. I'll repeat, it's bad news. Es imposible tener una relación con Dios It's impossible to have a relationship with God, y no tener una relación con su iglesia, but not with his church. porque la iglesia es el proyecto de Dios. Because his church is his project. Y Dios te añade a su iglesia And he adds you to his church para usarte en su proyecto. to use you in his project. Y así será hasta el día que Él regrese por su iglesia. And that's how it shall be until the day he returns for his church. Y esto da pie a mi cuarto punto. Which leads to my fourth point. Porque dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quiénes? Because it says, the Lord added to the church daily who? Los que habían de ser salvos. Such as should be saved. Lo siento, lo vuelvo a repetir. I'm sorry. Cualquier idea de salvación a título personal Any idea, concept of salvation that's personal está vetada en la Biblia. is actually banned in Scripture. Si usted piensa que usted se va a salvar, usted solito, If you think that you personally, by yourself, can save yourself, sin tener nada que ver con la iglesia. having to do nothing with his church, Si usted piensa que Dios lo va a salvar a usted porque usted es muy bonito y muy bueno, if you think God's going to save you because you're very pretty and nice, y porque usted se consideró siempre un buen cristiano, and because you're always a good Christian, o porque usted le dijo a Dios que, bueno, es que el problema es que yo creía a mi manera, or you told God, well, I believe, but my way, le tengo malas I noticias. got bad news for you. Usted está fuera del proyecto de Dios, You're outside of his project. porque los salvos, Because the saved dice la Biblia que los salvos son añadidos a qué? are being added how? A la iglesia. To the church. They're being added to the Imposible church. hablar de salvación It's impossible to speak about salvation y sentirme fuera del proyecto de Dios. and feel myself outside of his project. Todos los salvados son añadidos a la iglesia All of those who are saved are being added to the church daily. y todos los añadidos son los que han sido convencidos por el Espíritu Santo. And those who are being added are those who have been convicted by the Holy Spirit Todos aquellos que han sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio. of sin, righteousness, and judgment. Todos aquellos que han podido ver en la faz de Jesucristo Who have seen in Jesus' face la única oportunidad de ser salvos. the only way to be saved. Solo por medio del sacrificio de Cristo Only through Jesus' sacrifice alcanzamos el perdón de los pecados can we have forgiveness from our y sins la promesa de la vida eterna. and the promise of eternal life. Pero no puedes tener una relación con Jesús But you can have a relationship with him y no tener una relación con su iglesia. and not have one with his church. Así que al final tenemos que admitir lo que la Biblia dice con claridad, So at the end, we got to admit what the Bible clearly says. que Jesús va a regresar por su iglesia And he shall return for his church para llevarla con él. to take her with him Y allí serán las bodas del Cordero. to the marriage of the Lamb. Así que si Cristo vino para establecer una iglesia, So if Christ came to establish a church, también va a volver para llevarla. he's also coming back to pick her up. Y podemos concluir And we could conclude que es imposible ser salvo that it's impossible to be saved de manera independiente a la iglesia. independent from his church. La iglesia no salva,
The church does not save. No se equivoque. Don't get it wrong. El que salva es Jesucristo. Jesus is the one who saves. Pero cuando te salvó, But when he saved you, te añadió he a su iglesia. added you to his church. No hay manera de que el Señor te salve y te deje por ahí tirado. There's no way in which God saves you and just leaves you stranded somewhere. Te suma a su proyecto. He adds you to his project. Así que yo debo de sentirme como cristiano agradecido As a Christian, I should feel grateful de que un día Dios me alcanzó that one day God reached me y de que un día Dios me agregó a su proyecto and that he added me one day to his project y me agregó a su proyecto como una piedra viva as a living stone, donde yo soy, dice el apóstol Pablo, juntamente edificado con otros. where I'm being edified together with others. Por tanto, amo a la iglesia de Jesucristo Because of that, I love his church. porque entiendo que la iglesia de Jesucristo Because I understand that his church es su proyecto. is his project. Él es su Señor He is the Lord of it. y Él es su Salvador. And he's its Savior. Miren, yo sé que la gente tiene sus opiniones acerca de la iglesia. Most people have their own opinion about church. No, porque a mí no me gusta ir allí porque la gente son unos pesados, I don't like going there because those people are just rude. porque hay una pila de gente que son unos picús tremendos, Because there's a bunch that are just nasty. porque yo conozco algunos de esos de atrás Because I know some of those people from back in the day. y antes yo sabía todo lo que hacía y ahora se dan unos baños de santidad ahí tremendos. And I know how bad they were before, and now they act all holy. Y por eso me parece que son tremendos hipócritas. That's why I think they're all a bunch of hypocrites. Pero la pregunta es, But the question ¿y qué eres tú? is, what are you? ¿Y qué es tu vida? What's your life? ¿Y no será que Cristo también hizo lo mismo contigo? Did Christ not do the same with you or for you? Como hace con todos los que llegan a ser parte de su iglesia. Same way he does it for anybody else who comes and forms part of his church. ¿Qué es la iglesia? What is the church? Un grupo de pecadores. It's a group of sinners. Un grupo de gente que ha ofendido a Dios. People have offended God. Un grupo de gente que únicamente han podido reconocer en Cristo Jesús A group of people that only in Christ Jesus have they recognized una oportunidad de salvación. their one and only opportunity for salvation. La iglesia es un grupo de personas arrepentidas, The church is a group of people who are repentful. de personas que aún hasta el día de hoy siguen luchando con el pecado. That to this day still fight with sin. La iglesia no es ahora un cuerpo perfecto. The church isn't a perfect body. Si usted busca una iglesia perfecta, If you look for a perfect church, para entonces usted darse la oportunidad de decir, ahora sí quiero ser parte de esta iglesia, to then give yourself the opportunity to say, I'm going to be part of that perfect siento church. desilusionarlo. I'm sorry. No va a encontrar esa You're iglesia. never going to find it. Y si esa iglesia era muy buena, And if it was good, close to probablemente perfect, cuando usted entre se dañó. once you enter, though, it's no longer going to be it. Porque todos somos pecadores. Because we've all sinned and fallen short of the glory of God. No hay iglesia perfecta. There's no such thing as a perfect church. La perfección de la iglesia será cuando venga su Salvador. The perfection shall come when his Savior comes, La verdad que nos revela el Nuevo Testamento es esa. that we see revealed in the New Testament. Cristo se va a presentar a sí mismo una novia sin manchas, He's going to present himself a glorious sin church, arrugas, sin nada semejante. without wrinkle or any such thing. Pero esa iglesia es perfeccionada en la obra de Cristo. A church that's been perfected in Christ's work. Y esa perfección será culminada cuando Cristo venga. And it's only going to take place and culminate when he returns. Pero hasta el día de hoy la iglesia sigue siendo imperfecta. But until today, the church is still imperfect. Pero aún así, But still, la amo. we love it. Pablo compara esta relación con la relación del matrimonio. Paul compares this relationship with the relationship of a marriage. Yo tengo una esposa, I have a wife. no es perfecta. She's not perfect. Tiene defectos, los She has tiene. defects. Yo just tengo like los me. míos también, So do I. pero la amo. But I love her. Y la amo sobre sus defectos. And I love her above her Y ella me ama imperfections. sobre los míos. And she loves me above mine. Y construimos una relación. And we build this Y relationship. luchamos por ser mejor. And we fight to be better. Amo a la iglesia con sus defectos. I love the church with its defects. Esta iglesia es hermosa, This church is beautiful. aun cuando somos imperfectos. Even though we're imperfect. ¿Y saben por qué es hermosa? And why is it beautiful? Porque veo la obra de Cristo Jesús en la vida de todos ustedes. Because I see Christ's handiwork in each and every one of you.
Es hermosa porque veo la obra de Cristo sobre mi propia vida. It's beautiful because I see His work in my life. Porque podemos ver la gloria de Dios Because we can see the glory of God trabajando con gente imperfecta. working through and in imperfect people. Por eso amo a la iglesia. That's why I love the church. Hermanos, la iglesia no es una espiritualidad en mi vida. Brothers, church is not a spirituality in my life. Hermanos, la iglesia no es una religión en mi vida. It's not a religion in my life. Al contrario, It's the opposite. yo soy la iglesia. I am the church. Y lo soy junto a otros And I am it through others, que también han sido añadidos. with others who have been added as well. Como fui yo añadido un día. In the same way that I too was added one day. El día que conocí a Jesús como mi Señor. The day where I recognized Jesus as Lord El día que lo hice mi Salvador. and Savior. Ese día Dios me añadió a su proyecto. That day He added me to His project. Y soy feliz en ser parte de este proyecto. I'm happy to be part of it, Aunque es un proyecto imperfecto. even though it's an imperfect project. Pero dice el apóstol Pablo que va creciendo para llegar a ser un templo santo But the en el Apostle Señor. Paul says that it's growing to become a holy temple in the Lord Para una perfección futura. in its future perfection. Pero es la obra y el proyecto de Jesús. But it's the work and project of God. Él se presenta a sí mismo una iglesia blanca, sin manchas y sin arrugas. He presents Himself a church holy, without blemish or wrinkle. Lo dice la palabra ahí en Efesios capítulo 5 y versículo 27. That's Ephesians 5:27. Así que mis hermanos, So brothers, espero que usted no sea eco de estas cosas que a veces escuchamos. I hope that you don't leave this out. Este video que hizo este chico, This video that young man made, donde refleja quizás la frivolidad de algunas congregaciones where he reflects on the frivolity of many congregations perhaps, y donde él tocó algunos puntos sensibles, and where he touched certain soft, delicate points, por lo cual podemos entender que se hizo viral este video. through which we can understand why it became viral. Claro, porque la gente está aburrida de religión. People are tired of religion. Claro, porque la gente prefiere una espiritualidad. Of course, people are going to prefer spirituality. Escoger qué creer, cómo creer, qué hacer. Choose what I want to believe, how I want to believe it, where I want to believe it. Pero lo que yo les ofrezco en esta mañana But what I offer you es a Cristo Jesús. is Christ Jesus Le ofrezco a Cristo como Salvador. as Savior, Le ofrezco a Cristo como su Señor. Christ Jesus as Lord. Y le ofrezco que si usted le conoce, se haga parte entonces de su proyecto. And that if you were to get to know Him, you'd become part of His project. Le invito a que usted conozca la iglesia. I invite you to get to know the church Le invito a que usted se sienta parte de este proyecto. and to feel part of it. Imperfecto, An imperfect project, pero proyecto de Dios. but project nonetheless of Him. Así que ahí está. But there you go. Ese es el Evangelio. That's the gospel. Conozca a Jesús, Know God, know Jesus. que sea su Salvador, May He be your Savior, que sea su Señor, your Lord, y únase a este proyecto, and join yourself to this project. porque un día Él va a volver por su iglesia. Because one day He's going to come back for His church. Y qué triste ese día para aquellos que se consideran buenos cristianos. And how sad would it be for those who consider themselves good Christians, Qué triste para aquellos que pensaron que no tenían que ser parte de la iglesia. who considered that they didn't need to be part of His church. Qué triste para aquellos For que those decidieron creer a su manera. who chose to believe their way, Ese día entenderán. that day they're going to understand Entenderán con lágrimas en sus ojos muchos with tears cuán equivocados estaban. how wrong they were. Pero usted puede rectificar eso hoy. But you can rectify that Si today conoce a Cristo if you know Jesus y se une a su and proyecto. join His church. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, yo te doy gracias. Father, we thank you. Gracias porque un día pude escuchar buenas nuevas de salvación. We thank you because one day I heard the good news of salvation. Gracias porque un día pude conocerte como Salvador personal. Because one day I got to know you as personal Savior. Gracias porque un día pude hacerte el Señor de mi vida. Because one day I was able to make you my Lord. Y gracias porque un día tú me añadiste a tu iglesia. And thank you because one day you added me to your church. Y ahora lo entiendo como tu proyecto. And I understand it's your project. Ahora me siento parte de ella. I'm part of it. Ahora amo, Señor, este proyecto. Amo mi iglesia. I love this project, this church. Y la amo aunque es imperfecta. Even though it's imperfect.
Porque, Señor, un día tú la perfeccionarás. because one day you are going to make it perfect. Señor, entiendo que no hay ninguna expectativa de salvación fuera de la iglesia. There's no chance of salvation outside of the church. I understand that. La iglesia no salva, The church isn't what saves, pero la iglesia es tu proyecto. but the church is your project. Tú la estableciste You established it, y tú vendrás por ella. and you're going to return for it. Ayúdanos a amarla Help us love it, y ayúdanos a hacerla crecer. and help it grow. Queremos ser obedientes a tu palabra. We want to be obedient to your word. Queremos ver esta realidad We want to see this truth, de que cada día that every day tú sigues añadiendo a tu iglesia you continue adding to your church a aquellos que han de ser salvos. those who should be saved. Así que pregunto en esta mañana si hay alguna persona que no tiene seguridad de su salvación So I ask this morning if there's anybody who's not sure of their y salvation de alguna manera le quiere decir al Señor, and that somehow wants to say to the Lord, Señor, aquí estoy, Lord, I'm here. ahora entiendo. I understand now. Ahora, Señor, quiero poderte recibir en mi vida. I want to receive you in my life, Quiero hacerte el salvador de mi alma. make you the Savior of my soul, Quiero hacerte mi Señor. and I want to make you Lord. Y quiero que me sumes a tu proyecto, Señor. I want you to add me to your Quiero project. ser parte de tu iglesia, I want to be part of that church porque entiendo que un día vendrás por ella. because I understand that one day you're returning for it. Si alguna persona se lo quiere decir así al Señor, If anybody wants to say that to the yo le Lord, voy a pedir que alce su mano y yo quiero orar por usted. I ask you to just raise your hand. I want to pray for you. Quisiera saber que todos los que estamos aquí tenemos esa certeza, esa seguridad. I'd love to know that everybody here has that certainty. La Biblia dice que si nosotros nos humillamos delante de Él, alcanzaremos gracia y misericordia. Scripture says that if we humble ourselves in front of Him, that we will achieve, Lord, Y si a usted mercy quiere que yo ore por usted en este and día, grace. And if you want me to pray for you this morning, si usted quiere recibir a Cristo, if you want to receive Christ, si usted quiere decir, Señor, ahora verdaderamente quiero ser parte de tu iglesia, if you want to say, Lord, I want to be truly part of your church now, yo te voy a pedir que tú alces tu mano para orar por ti. I'm going to ask you to raise your hand so I could pray for you. ¿Habrá alguna vida? Shall there be anybody? ¿Estamos seguros todos? Are we all sure? Si es así, yo digo amén. If it's like that, I say amen. Amén. Gracias, Señor, por tu iglesia. Thank you, Lord, for your church. Gracias por los que aquí te conocemos y somos parte de tu proyecto. Thank you for those who know you here already and are part of that project. Ayúdanos a seguir creciendo. Help us to grow. Lo queremos hacer como tú lo dices en tu palabra. We want to do this the way you say in your word. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a todos por estar acá entonces. Y salimos por acá, ¿verdad?